De hoy hablaremos de interés compuesto y su relación con ecuaciones diferenciales. Aquí está expuesto el contenido del material de la presentación. Hablaremos de matemáticas del interés compuesto, ver cómo este puede ser expresado mediante una ecuación diferencial y al final veremos como aplicación el cálculo del tiempo requerido para duplicar el capital. ¿Qué es interés compuesto? Resulta ser que es el cálculo del interés en el que éste se acumula al capital al final de cada periodo de pago. En otras palabras, los intereses se recapitalizan, es decir, los intereses ganan intereses. Vamos a presentar cuál es la matemática detrás de su cálculo. Vamos a comenzar dando una notación. Vamos a describir al capital inicial, denotarlo por x0, al interés, a la tasa de interés, que vamos a suponer que es fija, es I. Esta es la tasa de interés por periodo. Vamos a dar como ejemplos el año. Entonces, al final de cada periodo, por ejemplo, al final del año, los intereses son pagados junto con el capital inicial. Entonces, al final del año, ¿cuál es el capital que se obtiene? El principal más los intereses, es decir, esta fórmula. Ahora se procede de manera similar para un segundo año, es decir, el capital que se obtuvo se vuelve a reinvertir a la misma tasa de interés. Entonces, al final de ese segundo año, ¿cuál es el capital obtenido? El capital que se tuvo antes más los intereses que generó. Ahora, donde x1 viene dado por esta expresión, se sustituye y fíjense que tenemos esta fórmula. Procedemos de manera similar para un tercer año, cuarto o quinto. Luego de n años, ¿cuál es el capital total que se obtiene? Resulta ser que iterando esta fórmula, lo que se tiene es esta de aquí. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Tenemos un capital inicial, digamos, de $1000 y un interés de 12% al año. Aquí x0 es 1000 y el interés es 0,12. Entonces, luego del primer año, el capital que se obtiene es el capital inicial más los intereses pagados, es decir, $1120. Ahora, como os expliqué en la transparencia anterior, se tiene que, luego de n años, viene dado por esta fórmula, que en este caso es así, aquí, es así. Y en el caso particular de n igual a 10, es decir, luego de 10 años, el capital total obtenido es $3105. Ahora vamos a cambiar un poco la situación, es decir, luego de 6 meses, los intereses son pagados y recapitalizados. O sea, digamos, teníamos antes la unidad de tiempo, el periodo, un año, ahora va a seguir siendo un año, pero a la mitad de ese tiempo, 6 meses, los intereses se pagan y se recapitalizan. Entonces, luego de 6 meses, lo que se tiene es el capital inicial más los intereses generados. Como es medio año, es I sobre 12 por x0. I sobre 2 por x0. Luego de 6 meses. Y ahora estos se vuelven a recapitalizar por otros 6 meses. Entonces, al final del año, lo que se obtiene es... Al final del año lo que se obtiene es precisamente x1 por x1 medio por más y sobre 2 x1 medio. Es decir, esta expresión. Los intereses, el capital que se tenía aquí más los intereses generados. Usando la expresión anterior que se tiene es esta que está aquí. Luego
procediendo de manera similar por n años, lo que se obtiene es esto acá. Fíjense que aquí se tiene I sobre 2 porque es precisamente la que se pagan los intereses o luego de la mitad del periodo. Entonces tenemos esto. Ahora, en vez de decir cada 6 meses, se puede hacer de manera mensual, es decir, 12 veces al año. Entonces, luego de un mes, el capital que se obtiene es este que está aquí. Ahora ese se es recapitalizado para un segundo mes, luego un tercer mes, y así sucesivamente, digamos, luego del año, lo que se tiene, el capital total que se obtiene es este que está acá. Y se procede entonces ahora por n años. Y luego el capital total de luego de n años, cada vez donde cada mes los intereses son pagados y recapitalizados, entonces este es el capital final que se obtiene. Vamos a ejemplificar estos cálculos en un ejemplo concreto. Aquí en el ejemplo que habíamos descrito antes, teníamos un capital inicial de $1000 y un interés de 12% al año. Como dijimos, si los intereses son pagados al final del año, entonces luego de un año, este es el capital, son 1120, pero luego de 10 años es este 3105. Ahora, si los intereses se pagan cada 6 meses, entonces tenemos que el final del año es 1123 y luego de 10 años es 3200. Fíjense que las cantidades van aumentando. Y si se hace de manera mensual, obtenemos que son 1126 y 3300 luego de 10 años. Fíjense cómo también aumenta. Mientras mayor es el periodo de pago, o sea, el número de veces que se realiza el pago en el año, entonces el pago de intereses, entonces mayor es el capital acumulado. En general, pues si uno lo usa, en vez de hacer un medio o 1 sobre 12, si uno lo dice, la recapitalización se hace K veces al año, o sea, se hacen K veces de manera regular y recapitalizados, es importante, entonces esta es la fórmula que se obtiene. Entonces, fíjense, antes era K igual a 2, K igual a 1 sobre 12. Ok. ¿Qué pasa si ahora hacemos que el K sea cada vez más grande? O sea, queremos que en vez de ser mensual, sea diario, sea a la hora, al segundo, etc. Es decir, uno quiere cada vez que sea de manera continua, que los intereses sean pagados y recapitalizados de manera continua. Es decir, hacer el K cada vez más grande. Tenemos que tomar este límite cuando K tiende a infinito. Y este es un límite notable. El límite es E. E a la IK, E a la IN, donde N es el número de años y I es la tasa de interés. Entonces, ¿quién es E? Pues esta es la función exponencial, es decir, E es el número de Euler, este es el número de los logaritmos, y este número fue descubierto por el matemático suizo Jacob Bernoulli en 1683 estudiando precisamente este problema. De interés compuesto. Fue como se descubrió el número de Euler, el número E. Entonces, aplicando esta fórmula aquí, entonces resulta ser que el capital luego de n años es x0 e a la in. Pero ahora, si asumimos que el tiempo es de manera continua, entonces el capital en el tiempo t es x0 a la e a la it.
Aquí estamos asumiendo el tiempo de manera continua. Entonces, esta es la fórmula del interés continuo. O sea, cuando los intereses son pagados y recapitalizados de manera continua. Vamos a hacer un ejemplo. Tomamos los mismos valores de los ejemplos anteriores. X0 igual a 1000 y Y es 12% anual. Entonces, si asumimos el interés continuo, entonces luego de un año es esta es la fórmula a emplear y el capital que se obtiene luego de un año es 1127 y luego de 10 años, la fórmula a aplicar, entonces es 3300. Fíjense que estos números son mayores que los anteriores y lo vamos a ver ahora en detalle en esta tabla. Entonces fíjense cómo cuando el pago de los intereses aumenta, la periodicidad del pago de los intereses aumenta, el capital también aumenta, como ven aquí. Entonces el resumen de las cuentas que presenté en las láminas anteriores. Entonces, esta idea la podemos expresar en términos de ecuaciones diferenciales. Como vimos, el capital en el tiempo t es x0 e a la it cuando el interés es continuo. El pago de los intereses se hace de manera continua. Entonces, esa función es la solución de esta ecuación diferencial con esta condición inicial. Es decir, la derivada de x con respecto a t es igual a ix y el capital en el tiempo cero es x0. Esta ecuación diferencial se interpreta de la siguiente manera. Fíjense que aquí en el lado izquierdo es la derivada de x con respecto a t, es decir, es la tasa de variación del capital. Y nos está diciendo que es directamente proporcional al capital y donde la constante de proporcionalidad es el interés. Esa es la manera de interpretar esta fórmula. Y aquí nos está diciendo en la condición inicial que empezamos con un capital inicial de x0. Vamos a aplicar las ideas anteriores para calcular el tiempo requerido para duplicar el capital. O sea, queremos encontrar el tiempo, el número de años, tal que el capital final sea el doble del capital inicial. Vamos a ver primero el caso de interés continuo. Es decir, hay que encontrar el t, el valor del tiempo, tal que x sub t sea igual a 2x0. O sea, para el capital para el tiempo t tiene que ser el doble del capital inicial. Es decir, tenemos esto en la fórmula anterior, aquí teníamos el xt, que lo sustituimos por 2x0 igual a esto. Despejamos, tomamos logaritmo en ambos miembros y tenemos que esta es precisamente el tiempo requerido para duplicar el capital. Ahora, en el caso donde el interés no es continuo, sino discreto, es decir, que los intereses se pagan con periodicidad K, tenemos esta, aplicando la fórmula anterior y donde teníamos el xn, lo sustituimos por 2x0, despejamos el n, para eso tomamos logaritmo ambos miembros y tenemos esta cantidad. Aquí, al aumentar la periodicidad, menor es el tiempo requerido para duplicar el capital, tal como veremos en la siguiente tabla. Aquí volvemos a los valores de los ejemplos anteriores, tomamos como 12%, el interés 12% al año. Entonces, si la periodicidad del pago es un año, el tiempo requerido para duplicar el capital es 7,27 años. 6 meses disminuye a 7,1 años. Si se paga de manera mensual los intereses, ya fíjense que el tiempo requerido para duplicar el capital es menor a 7 años, 6,96 años. Y si se hace de manera continua, fíjense que es inclusive menor
a 6 años, 7,78 años. Con esto finalizamos la presentación de hoy.